Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias una vez más por acercarte, por hacer clip en los videos de este humilde espacio. Y te doy las gracias también por seguir confiando a mis primeros suscriptores. Ha pasado un tiempo, espero que se encuentren muy bien. Y a toda la gente que se ha de a poquito venido acercando a este lugar, mis más absolutas gracias por la confianza, por esta confianza que es tan importante para todos nosotros en nuestra vida, y pensar que aquí pueden encontrar algunas de las respuestas que están buscando. En este canal hablamos del desdoblamiento, intentamos lo más ajustadamente posible aprender de esta ley, de este principio vital que se desprende del entendimiento de cómo funcionan las cosas, pero en esta ocasión en particular me acerco a ustedes con una especie de anexo, un video que va a quedar por aquí y en el que quiero compartirles una opinión muy personal, que pueden compartir o no, la opinión, no el video, al respecto de esta pandemia que a todos de una u otra manera nos está afectando y que ha empujado a un montón de personas a tener que, vivir, a tener que enfrentarse, incluso desde su ideología, desde sus creencias, desde su manera de entender la vida y la realidad, de la mejor manera posible. Y es justamente bajo estas circunstancias que en una mirada, repito, absolutamente personal, he observado que desde los diferentes lugares en donde, redes sociales fundamentalmente, desde donde se intenta entender un paradigma diferente, lugares, digamos, en este caso interdisciplinariamente, ¿no? Desde diferentes miradas que intentan entender que el hombre aspira a una cosa más importante que el solo transitar de esta experiencia, que entienden que hay determinadas capacidades en cada uno de nosotros que debemos redescubrir y demás. Y justamente desde estos lugares, desde estos mismos lugares, he observado ciertos comentarios, reacciones, actitudes que me parece que soslayan un poco el verdadero objetivo y la verdadera responsabilidad que cada uno de nosotros asumimos cuando, con la simple decisión de subir un pequeño cartelito a una red social, estamos de alguna forma siendo divulgadores, estamos compartiendo, y a veces esas pocas palabras toman la forma de esta idea que puede calar o no en la mente de alguna persona en otra parte del mundo, e incluso esto modificar o empujar a que la persona cambie, a que la persona tenga diferentes pensamientos. Entonces, como aquí conocemos cuál es el objetivo y cuál es la responsabilidad de esto, he observado en una mirada un poco reflexiva esta situación, y quiero compartir con ustedes unas palabras que en este caso las he escrito. Suelo no leer demasiado cuando hago estos videos, intento poder mirar lo más posible a la cámara, entendiendo que estás vos del otro lado, pero en este caso, para darle una direccionalidad a lo que quiero decir, voy a pasar a leerles, y como repito, podrán estar de acuerdo o no, pero lo importante es dejar mi humilde opinión en este lugar, en donde, porque como sabrás no suelo pedir suscripciones ni nada de eso, que quede en este lugar para que lo vean quienes necesiten, quienes puedan, quienes eventualmente necesiten verlo. Así que te dejo y te comparto mi opinión. Nos encontramos hoy todos nosotros
el planeta, más o menos inconscientes o conscientes, viviendo una experiencia que enfrenta al ser humano por correspondencia y causalidad a las consecuencias de su propia inestabilidad, desequilibrio, desorientación, ignorancia. Y esta experiencia muy real en el presente esquiva y no parece distinguir ideología ninguna, ni de Oriente ni de Occidente. Un virus se extiende y claro, es un hecho muy real. Como reales son los alcances creadores de potenciales emanados de haber adoptado una forma desajustada de entender el rol que ocupa en nosotros la concepción equivocada de la vida. Incontables personas son alcanzadas, encarceladas en las ideas que el mundo ha insuflado. Estas ideas han parasitado, gestado y germinado en la mente de cientos de millones de seres en los últimos siglos, en general, aceptando como víctimas sin responsabilidad el poder que tiene todo lo que se proyecta y se manifiesta fuera de ellos. Se ven experimentando un estado de miedo e inseguridad que en algunos aspectos se ha transformado en el miedo al miedo mismo. Y esto exponencialmente alimenta el pánico que paraliza y adormece, que a la vez engrandece la vulnerabilidad y paradójicamente la confirmación que ya han aceptado. Las cosas del mundo determinan y afectan la vida tomando la forma de suerte, predestinación, casualidad. En el afán de tomar el control, todo se vuelve más caótico. En este estado, claro, están a merced de lo que ven al respecto del crecimiento y la expansión de un agente invisible que parece sostener en su microscópica realidad la realidad de millones de seres humanos. Aceptar y darle el poder a esta realidad y con ella al virus lo empodera, no por su propia entidad, no por su propia concepción o verdadero poder, sino porque se piensa, se le cede el poder y se admite que puede afectar a voluntad a todos y por añadidura lógica, es eso exactamente lo que se manifiesta, reafirmando el pensamiento de miedo y entrando en una espiral que se vuelve profundamente peligrosa. En esta dinámica, millones de personas, además, están viviendo ansiedad, depresión, angustia, desorientación, profundos desequilibrios que refuerzan la idea de muerte y aceleran otras patologías y enfermedades. Que quede claro, no se trata de negar lo que está pasando. En general, en la historia, el ser humano ha aceptado el sufrimiento, el caos, como una oportunidad, dándole valor al mismo como medio de aprendizaje. Enseñamos a nuestros hijos que sacrificarse y luchar para obtener lo que queremos es un valor. La aporía es no entender que el sacrificio y la lucha traen, por causalidad inequívoca, más sacrificio y más lucha, profunda incoherencia. Por añadidura, siempre ha necesitado de vivencias difíciles, un parate que lo saque, lo empuje de cualquier estado en el que, aunque las cosas no salgan, insiste en seguir haciendo lo mismo, mezclando partituras y esperando resultados diferentes. Mismos pensamientos, mismas elecciones, mismos comportamientos, mismas experiencias, mismos resultados. Las consecuencias de una manera de pensar desajustada obliga a millones de seres a vivir bajo las circunstancias actuales. Instancias de caos que toman la forma de una alerta que podría aprovecharse como un parate global. Quizás no por las mejores razones, obligándonos a reflexionar y considerar aceptar el cambio, logrando entender que es parte esencial de la vida. Para quienes conocen que existe un camino distinto, también es una oportunidad para compartir y ayudar a que realmente la causalidad se vuelque a favor de todos. Comparativamente, en la vida cotidiana, por circunstancias generalmente de dolencia, en algunos momentos paramos o somos parados. Y es solo ahí cuando ponemos alguna atención, observamos y quizá corrijamos aquello que necesitamos modificar para continuar de mucha mejor manera. Si logramos en cierto nivel de conciencia, revisamos la forma de pensar, condicionamientos sociales, las creencias con las que interpretamos el mundo y reconocemos la influencia del entorno social y cultural, el contexto que establece y genera ámbitos de programación y captación que nos han llevado a identificarnos y compartir paradigmas de pensamiento a muchos niveles que exponencialmente llegan a identificar grandes regiones, países e incluso niveles globales, vamos a estar haciendo
un ajustado análisis de esto que estamos diciendo. Podemos entonces animarnos a mirar a este virus como el parate del que hablamos. Un reinicio que se vuelve muy real para muchísimas personas que buscan cambiar, aún así sumidas en vidas desequilibradas, vulnerables, insanas y por sobre todo desorientadas, siguiendo desde hace mucho tiempo grandes redes de movimientos ideológicos, dogmáticos, religiosos, sociales y comunicacionales que los dirigen como marionetas, persiguiendo una zanahoria que nunca se alcanza y perdiendo la oportunidad de conocer la realidad y el fin de la existencia. Sería extraño a nosotros pensar que nos cabe alguna responsabilidad en este momento tan particular de la historia del hombre y de lo que acontece en nuestros días. Los grandes maestros enseñaron que quienes saben la verdad son infinitamente más responsables que aquellos que la ignoran. Entonces, ¿por qué importa repasar y reafirmar todo esto? Porque, como sabemos, el pensamiento que seamos capaces de engendrar a partir de lo más esencial, una idea de lo que sucede, es tan contagioso como cualquier virus biológico. Puede que más, ya que está vinculado a parámetros que mueven energías físicas no visibles, por tanto imperceptibles en un cotidiano y en la inmediatez. Cada persona crea estas ondas a partir de ideas que, al igual que un virus, a continuación se imponen a través de los campos de pensamiento de las comunidades y de los entornos que tocan con ellas. Si ignoramos este saber, lo minimizamos o lo perdemos, no somos capaces de vigilar lo que se piensa. Discernir, despiertos, en todo momento, toma la forma de la sabiduría suprema, como decían los antiguos de Oriente. Entonces, siempre nutriendo posturas de pensamiento que se proyectan eventualmente a colectividades ideológicas, estamos bajo esta circunstancia. Y cuando mucha gente toma la misma idea, las cosas iguales atraen y resuenan con las cosas iguales. En perspectiva, el contagio que nacerá de la idea que nos hagamos de la pandemia se proyectará, alcanzará y se manifestará en muchos aspectos de la vida de las personas que podrían no ser capaces de discernir de dónde proviene la infección. Evidencias de esto, en determinados momentos bisagras, sin poder explicarlo cabalmente, el ser humano se encuentra pensando como no creyó en otros momentos, sintiendo la necesidad inmanente de buscar nuevos grupos de pertenencia ideológicos que exponencialmente crecen en potencial e influencia en su propia vida. Lo descripto ha encontrado razón en muchos momentos de la historia humana, empujando a naciones a apoyar sin lógica aparente eventos que, consumados y revisados en el tiempo, no hayan justificación alguna. Alimentar ideas peligrosas no liberará al ser de contagiarse, una vez más, de percepciones profundamente peligrosas, fundadas en el miedo y la causalidad de su propia lógica, ideas que alimentan la realidad, hoy la de un virus. Muchos de nosotros, en un intento de despertar, de aprender a percibir de forma acertada todo lo anterior que hemos dicho, en los últimos años, en diversos entornos, comunidades, sociedad, hasta alcanzar estratos globales, parecemos haber tomado la intuitiva decisión de abrazar la idea de un saber focalizado en despertar a una realidad más esencial, la comprensión de la existencia, su propósito y sentido, para describir, desaprender y aprender una nueva comprensión de la realidad en la que vivimos los seres humanos, y con este saber hallar una lógica ajustada y más coherente con la causalidad, el alcance y la responsabilidad que debemos comprender y asumir ante la vida, con la conciencia de comprender que no solo nos afectamos individualmente, sino que también afectamos a todos en nuestra experiencia. Con todo, y a este respecto, diferentes miradas ideológicas venidas de diferentes lugares del globo libran incluso en la actualidad una fuerte contraposición con las ideas oxidadas, separatistas y deterministas de una sociedad que no se resigna a soltar todo lo que en los últimos años ha profundizado y profundiza cada vez más la crisis, la desigualdad, el hedonismo, el materialismo, la enfermedad, no solo del ser humano, sino también del planeta en su conjunto. Miles de nosotros, en este nuevo despertar, parecemos acordar,
más allá de las diferentes miradas dogmáticas, mistéricas, espirituales u otras, que todos compartimos una capacidad interior, primordial y esencial, que sostiene la experiencia y que determina cada una de las decisiones que luego nos harán desarrollarnos, avanzar, haciendo que este camino sea en función de medrar y no al contrario. El discernimiento constante de nuestro pensamiento benevolente, nuestro pensamiento de amor, no del amor humano, sino del que nos conduce a una meta más elevada, que solo satisfacer nuestras necesidades materiales y afectivas se vuelve relevante. Somos los mismos que llenamos las redes sociales con frases, aforismos y comentarios que apuntan específicamente a la concepción de, entre otras, fundamentalmente, las siguientes ideas reveladas por la llamada expansión del consciente y que aparentan estar tan claras que las reafirmamos verbalmente, las compartimos en las redes sociales una y otra vez, día tras día. Así, decimos creer que el miedo no es real, es una decisión, una emoción humana, nacida del instinto de una mente no advaita, que se siente incompleta, que aprendió y acepta que esta realidad es todo lo que existe, que avanza condicionada, alimentada por el más profundo sincretismo ideológico y que solo refleja la profunda ignorancia de lo que en verdad sucede. Es por estos condicionamientos que somos impulsados a aceptarlo. En adhesión, la frecuencia vibratoria que genera esta emoción en el organismo humano baja drásticamente las defensas y nos coloca a merced de este mundo exógeno que toma el lugar que cedemos. Decimos creer también que despertar es el primer paso en el camino para saber cuál es el significado de que solo el amor sana y equilibra. Es la única decisión y el único estado que mueve el altruismo y nos protege de cualquier estado de insalud. Decimos creer que nada exógeno fuera de nosotros tiene el más mínimo poder y o posibilidad de afectarnos y o alcanzarnos si no lo permitimos. Tomando la decisión de empoderar lo esencial en nosotros. Decimos creer que somos los únicos responsables de todo lo que vivimos y llega a nuestra vida. Responsables de que la experiencia sea coherente y no profundamente incoherente. Finalmente, decimos creer que quizás hasta aquí, y conectado con las palabras del principio, el consenso más importante entre las diferentes interpretaciones sobre la experiencia del ser revela la herramienta en perpetuo movimiento con la que interactuamos a cada segundo y con cada decisión. El pensamiento, una energía concreta y tangible que crea cada instante de la realidad. La manera en la que pensamos crea, determina y actualiza nuestra experiencia como ninguna otra cosa. Si decimos comprender todo lo que hasta aquí decimos creer, todo esto anterior, la pregunta por sentido común que deberíamos formularnos hoy, más que nunca, ante lo que está ocurriendo, quienes hemos decidido tomar esta lógica de la experiencia sería: ¿vemos y aceptamos despierto todo esto con la certeza necesaria y vital que se requiere? ¿Creemos en verdad que la realidad y el propósito del ser transita por transmutar lo que cree saber, vaciarse de la ilusión que alimenta la ignorancia y empodera lo exógeno en cada uno? ¿Vemos aquello que nos conecta con todos? ¿Comprendemos la responsabilidad individual que exige este conocimiento vital? Como se desprende de lo dicho, invito a la reflexión a todos aquellos quienes libremente proclaman y se manifiestan a toda voz, más conscientes, más despiertos, más responsables y abiertamente divulgadores de aspectos que contribuyen a que la transformación, entre otros, del pensamiento motor y vital sea posible cada día en más seres. Observémonos en el día a día de esta pandemia que crece alrededor y seamos brutalmente honestos, revisemos nuestro comportamiento, de qué lado del saber estamos en verdad. En palabras del Maestro Jesús, conocerás la certeza de tu corazón cuando ésta sea probada. Como se menciona al principio, decimos haber dado un paso en la dirección opuesta al condicionamiento psicológico, ideológico, dogmático, que conduce más allá de las ideas, que ven al ser como una víctima. Aceptamos la enorme responsabilidad que ejercemos, siendo usinas de pensamiento, que luego serán adoptados, para que quienes los tomen experimenten el beneficio de reconocer aquello que nos empodera cuando logramos vernos en verdad a nosotros mismos. La pandemia así entendida
reiteremos, podría no ser solo biológica, sino que también psicológica, alimentando y nutriendo la creación de una resonancia potencial global en torno de un campo integral mayor de resonancia que puede ser coherente o disonante, pasando por muchos otros grados intermedios. Volvamos a preguntarnos cómo deberíamos reaccionar ante esta situación. ¿Pensamos y creamos un entorno psicológico de miedo, pánico, ansiedad, sumándonos a miles o incluso millones de campos de conciencia individualizada que se expandirán como una ola para proporcionar la disponibilidad de un número mayor de potenciales peligrosos? ¿O pensamos y creamos coherencia, esperanza, confianza y empoderamiento, influyendo de igual manera en los entornos locales, comunitarios, a nivel psicológico y también global? Saber cómo operan las esferas intangibles de los pensamientos y la conciencia humana nos interpela, nos obliga a reafirmar las ideas de amor y benevolencia, sin ninguna duda, sin ninguna aporía. Es justamente en este momento en particular en donde quienes decimos saber debemos asumir y ejercer la responsabilidad de la que tanto hablamos y repetimos, de la que tanto hacemos gala, ya no más de las palabras, sino de la acción concreta que emana de cada uno de nosotros, de no dar lugar a que el mundo nos condicione y le permitamos que nos aleje de lo que sabemos. No nos sumemos al miedo que termina confirmando todos los temores que decimos creer desconocer, simientes de los pensamientos y los comportamientos de miedo que luego terminaremos actualizando. ¿Pensamos o percibimos la salud o pensamos y percibimos la enfermedad? No se puede servir a dos amos, palabras del Maestro Jesús. A los tibios los vomita el Creador, palabras del Maestro Jesús. En esta coyuntura no debemos decirnos conscientes, despiertos con una mano y con la otra darle poder y entidad a lo que decimos haber soltado, desaprendido y vuelto a aprender. No sea que al final, como suele pasarle a quienes no han construido una certeza genuina, sucumbamos al final ante idealismos dogmáticos, nos mintamos, y mentirnos está al nivel de la infidelidad, la atracción, la traición y el autoengaño, creyendo que hemos cambiado y que hemos derrumbado los muros ideológicos que en definitiva siguen allí maquillados, prueba de una absoluta incoherencia que nos hemos obligado a aceptar por fe y no por certeza. Para ser partes, para parecer, para seguir y para sentir que navegamos una corriente llamada nuevo paradigma y no por un convencimiento lógico y vital. No sea que estamos haciendo para al final no hacer, para finalmente no cambiar, no morir a quienes somos en esencia, renunciando a nuestra triste idea de control, para confirmar y para confiar, en quien sí puede hallar lo que necesitamos por sobre lo que creemos desear. Entiendo que para algunos estas palabras suenen exageradas, sobre todo para quienes hasta aquí desconocen el real poder que existe y puede expresarse a través de todos y cada uno de nosotros. Un poder al que debemos aprender a acceder y ofrecerle el lugar para expresarse. Desde este humilde lugar, en conciencia y en absoluto compromiso con lo que se divulga y se ofrece como herramienta para despertar y tomar las riendas de la estabilidad, la salud, la coherencia, la tranquilidad, la paz, la compasión y poder vigilar nuestra benevolencia, con todo ello los exhorto. Seamos parte de la solución. Si estamos en unión, vigilemos nuestra benevolencia, en vez de sumarnos al temor y al medio del mundo, de todos, siendo cooptados en un momento de debilidad por pensamientos creadores de más enfermedad y de más angustia. Seamos coherentes y de verdad centrémonos para que este parate se convierta en una oportunidad, un milagro para todos. Asumamos y unámonos para que nuestros pensamientos alimenten los potenciales que se necesitan, para que al menos quienes buscan entender despierten y ocurra en ellos la transformación. Una transformación que encontrará su eco en el equilibrio de todos nosotros y de todo nuestro horizonte de observación.
Aquí en este espacio entendemos que ningún universo, ni deidad, ni conciencia cósmica, ni campo cuántico, ni nada que se le parezca hará nada por nosotros que no hagamos nosotros mismos. Nuestras respuestas yacen en nosotros y en ningún lado más. Los pensamientos de miedo intentarán siempre movilizarnos para darles la razón a quienes buscan incansablemente perturbarnos y empujarnos a buscar algo afuera, a lo cual luego responsabilizar, victimizándonos, y que solucione lo que así, sin darnos cuenta y sin volvernos capaces, no podemos solucionar. Apoyemos las medidas de aislamiento, un acto consciente por empatía, para ayudar a que el miedo de quienes están sumergidos en creencias condicionantes no alimente aún más su propia percepción de una realidad que así no pueden cambiar. Contribuir socialmente y comunitariamente, claro, está muy bien. En las acciones concretas no apoyemos mensajes, noticias, expresiones que propaguen y profundicen la sensación de agonía y desamparo. Sepamos siempre, sin duda alguna, que somos inmunes si decidimos en conciencia no darle el poder hoy a un virus para tener nuestra experiencia de comunión y equilibrio con nosotros mismos. En un resumen, nuestra primordial tarea, porque estamos despiertos, por responsabilidad, será poner el pensamiento en benevolencia hacia todos los demás, no importa hacia quién, esperando el mejor potencial de vida para cada día, cediendo a quien puede, con su voluntad, despejar nuestro camino y por añadidura, transformarnos en pequeños faros que iluminen, sobre todo a quienes más cerca tenemos. Repito, si no lo pensamos así, no hay certeza al final. Todo lo que creemos de nuestra dualidad, de este nuevo despertar, queda solo en palabras. Queridos amigos, estamos llegando a un tiempo en el que este y otros desafíos enfrentarán al ser humano con el rebote de tantos siglos de desequilibrio, ignorancia del amor y desconocimiento del propósito de su propia vida. Estamos viviendo el final de un ciclo de los tiempos en donde aquello que decidamos empoderar lo hará con más fuerza que nunca antes en la historia conocida. Es muy fácil actualizar un presente de muerte, miedo y desequilibrio. Los potenciales creados por miles de años, por todos los seres que han encarnado en la Tierra y por todos los que hoy viven en ella, están disponibles para todos. Si observamos el mundo y bajo qué parámetros se desarrolla, tomaremos conciencia de que será infinitamente más probable atraer desequilibrio y caos que salud y equilibrio. Si no contamos con un guía que pueda encontrar con la luz de una estrella, entre tanta oscuridad, la salida que existe exclusivamente y por la que solo podemos pasar cada uno de nosotros. Con la misma certeza y por las mismas razones, este tiempo aporta a quienes viven en la comprensión de esta nueva lógica, a quienes viven en la comprensión de esta nueva ley, el mismo enorme potencial y alcance para encontrar el equilibrio y lograr el propósito de rehacer la unidad final, siendo partes por añadidura de la solución de todos los demás. Estemos preparados, vigilantes, y decidamos en qué lado de la balanza vamos a poner la carga. Les comparto una frase de Frank Herbert Doyle. No debo temer. El miedo es el asesino de la oportunidad del hombre. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la aniquilación total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase por encima y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para ver su camino. Donde haya estado el miedo, no habrá nada. Solo permaneceré yo. Esta es mi opinión, es mi mirada, es el mensaje que quiero compartir fundamentalmente con todos quienes estamos abrazando estas nuevas ideas, este nuevo entendimiento de la vida de todos nosotros. Gracias por estar ahí, gracias siempre por escucharme. Te dejo un saludo grande y te cuento que en el corto plazo vamos a estar encontrándonos para seguir hablando, sí, un poco más
de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Todos mis mejores pensamientos para vos, para los tuyos. Que estés muy bien. Nos estamos viendo. Chao.